Le metí una bofetada. No muy fuerte, no de esas que salen en las películas, pero lo suficientemente seca como para hacerle girar la cara y quedarse mirándome con los ojos como platos. Todavía me tiemblan los dedos. No por la bofetada. Por lo que pasó justo antes. Yo no soy de esas mujeres que arman escenas. No soy celosa, ni dramática, ni tengo una vena violenta escondida. Pero cuando vi a esa chica saliendo del baño de aquel restaurante con el vestido mal abrochado y el pintalabios torcido, algo en mí se soltó. Porque no fue una sospecha. No fue un presentimiento. Fue una certeza, de esas que te atacan como una ola que no viste venir. Él estaba allí, mi marido, Hugo, tan tranquilo, tan hijo de puta, sentado en la barra, hablando con el camarero como si no acabara de follarse a una tía 20 años más joven en el baño. ¿Sabes qué es lo peor? Que no era celos lo que sentí. Fue humillación. Como cuando vas por la calle y un coche te salpica agua sucia. Esa sensación. De golpe bajo. De ridículo. No lloré. No grité. Solo me acerqué, le toqué el hombro, él se giró con su sonrisa de ¿qué haces tú aquí? Y yo, le solté la hostia. Ni siquiera miré a la chica. Me giré y salí del restaurante. Caminé sin rumbo durante media hora. Luego me metí en un taxi, le di la dirección de casa, y me quedé en silencio. Ahí empezó todo. Aunque la verdad es que todo había empezado un poco antes. Solo que yo no quería verlo. O no me convenía verlo. Una semana antes, yo ya había hecho algo imperdonable. Porque esta historia no es sobre cómo mi marido me engañó. Es sobre cómo yo también lo hice primero. Y no estoy orgullosa. Pero no me arrepiento. A veces, el caos es la única manera de saber quién eres. Cuando volví a casa esa noche después de la escena en el restaurante, él ya estaba allí. Estaba en el salón, sentado en el borde del sofá, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas como si estuviera esperando una condena. No dijo nada al verme entrar. Yo tampoco. Cerré la puerta con cuidado, dejé las llaves en la mesa, me quité el abrigo y lo colgué como si fuera una noche cualquiera. Caminé hasta la cocina, abrí el frigorífico, saqué una botella de agua, bebí un poco directamente de ella, y solo entonces volví a mirarlo. Él seguía sin moverse. La televisión estaba encendida, pero sin sonido, y desde la cocina podía ver cómo las luces cambiaban de color en su cara. Pensé que iba a hablar, a justificar algo, a inventarse una historia, pero no. No abrió la boca. Fue la primera vez en mucho tiempo que me dejó a mí tener el control. Me acerqué al sofá y me senté en el sillón enfrente de él. No para hablar. Solo para mirarlo. Estaba esperando a que dijera algo. Cualquier cosa. Que lo negara, que lo admitiera, que preguntara por qué estaba allí si me había ido tan digna del restaurante. Pero lo único que dijo fue, ¿cómo sabías que estaba ahí? Le contesté sin rodeos. No lo sabía. Iba con una compañera a cenar, y nos sentamos justo detrás de la columna. Lo vi tragar saliva. La vi salir del baño. Con tu camisa desabrochada. No hace falta ser muy lista, Hugo. No se defendió. No preguntó qué había visto o qué no. No puso excusas. Solo bajó la cabeza y murmuró un vale. Esa palabra. Vale. Como si fuera algo que se puede asumir así, como cuando te dicen que te han puesto una multa y tú respondes sin protestar. Me levanté, me fui al dormitorio, cerré la puerta, me metí en la cama sin desvestirme y apagué la luz. No dormí. A la mañana siguiente, no estaba. Solo dejó un mensaje en la mesa, necesito pensar. No decía cuánto tiempo, ni dónde estaba. Me dio igual.
Esa misma mañana me duché, me vestí y fui a trabajar como si nada. Nadie notó nada. Soy buena fingiendo, siempre lo he sido. Mientras estaba en el trabajo, recordé algo que se me había borrado por completo en medio de todo el caos. No era él el primero que había cruzado la línea. Volví 2 días atrás en mi cabeza. Sergio. Había quedado con él un viernes después del trabajo. No fue un encuentro casual. Yo lo había buscado. Sabía que él me gustaba, y él también sabía que algo entre nosotros había cambiado. Quedamos en un bar discreto, cerca de la estación. Él llegó antes que yo y ya tenía 2 cervezas en la mesa. Nos saludamos como si fuera la primera vez que quedábamos a solas. Me preguntó si estaba segura. Le dije que no estaba segura de nada desde hace meses, pero que me daba igual. Terminamos en un hotel cerca del centro. No fue romántico, no fue sucio, no fue nada que pueda describirte como especial. Fue lo que tenía que pasar. Lo que yo necesitaba hacer. No por venganza, ni por llenar un vacío. Solo por mí. Y ahí estaba el problema. Lo hice por mí. Y cuando lo haces por ti, no puedes culpar a nadie. Al día siguiente, cuando me desperté en esa habitación con la cabeza apoyada en un cojín que olía a detergente barato, me vestí en silencio, sin mirar a Sergio a los ojos. Él intentó decir algo, preguntó si me sentía mal, si me arrepentía. Le dije que no, que solo tenía que irme. Y me fui. No se lo conté a nadie. Ni a mi mejor amiga, ni a mi hermana, ni a nadie. Guardé ese secreto como si fuera un trapo sucio que escondes al fondo del armario y esperas que no huela. Hasta que lo del restaurante pasó. Hasta que vi a Hugo con otra. Y entonces, todo cambió. El sábado por la mañana él volvió. Abrió la puerta como si no supiera si aún vivía allí. Me encontró en la cocina preparando café. Me saludó con un hola tenso, con esa voz de quien no sabe si puede hablar. No contesté. Se sentó frente a mí, se frotó las manos, y entonces lo soltó. Fue solo una vez. Me eché a reír. No porque me hiciera gracia, sino porque la frase me resultó absurda viniendo de alguien que no había tenido ni el valor de negarlo. Me miró confundido. Y yo, sin pensarlo demasiado, le dije lo que él no esperaba oír. Yo también lo hice. Se quedó quieto. Completamente quieto. Como si le hubiera dado una bofetada invisible. Tardó unos segundos en reaccionar. Abrió la boca pero no salía nada. ¿Qué? Murmuró al fin. Con Sergio. El hermano de Clara. Hace 2 noches. En un hotel. Ahí se acabó su calma. Se levantó tan rápido que tiró la silla. Me gritó. No lo había escuchado gritar en años. Dijo mi nombre como si escupiera una piedra. Me llamó muchas cosas, pero lo que más me dolió fue cuando me dijo, y encima me lo cuentas así, como si nada. ¿Y tú qué esperabas? Le solté. ¿Un cartel luminoso, un drama de televisión? Lo mismo que tú hiciste, lo hice yo. Sin poesía. Sin excusas. Sin esconderlo. Fue entonces cuando entendí algo, a él le dolía más que yo lo hubiera hecho antes. Como si mi infidelidad invalidara la suya, como si perdiera el derecho al remordimiento. Se quedó de pie, respirando fuerte, mirando a todos lados menos a mí. ¿Te acostaste con él más de una vez?, me preguntó. Le dije que no. No sabía si quería más detalles, pero no me los pidió. Yo tampoco se los di. Se fue al salón y encendió la televisión. Subió el volumen sin mirar el canal. Yo recogí la taza de café, fregué los platos y salí a la terraza a fumar, aunque hacía meses que no fumaba. Esa tarde no hablamos más. Ni por la noche.
Él durmió en el sofá. Yo, en la cama. Cada uno con su traición como un abrigo que no te puedes quitar. Pero por dentro, ambos sabíamos que esto solo acababa de empezar. La tensión duró 3 días enteros sin romperse. 3 días en los que compartimos la misma casa, respiramos el mismo aire y comimos en la misma mesa sin mirarnos a los ojos. Él se encerraba en el despacho con la puerta entreabierta, escuchando noticias sin prestarle atención. Yo me iba al trabajo y volvía con la misma sensación de caminar sobre cristales. No hablamos del tema, no hicimos ningún intento de resolverlo, no nos gritamos ni lloramos. Fue como si todo se hubiera congelado en el momento exacto en que nos dijimos la verdad. No se trataba ya de quién había empezado, de quién lo hizo primero o cuántas veces. Se trataba de que los dos habíamos roto algo que no sabíamos si podía arreglarse. El miércoles por la noche, después de cenar en completo silencio, él se levantó, se apoyó contra la pared y dijo algo que no esperaba. No puedo seguir así, Laura. No contesté. Dejé el tenedor en el plato, me limpié los labios con la servilleta y lo miré. Tenía los ojos rojos, no sé si de rabia o de cansancio. Esperé que dijera más. No lo hizo, así que fui yo quien tuvo que continuar. ¿Qué quieres hacer? Hablar. Pero de verdad. Y si después de eso seguimos igual, entonces que cada uno haga lo que tenga que hacer. Lo seguí al salón, me senté en el sillón de siempre y él en el otro, frente a mí. Esta vez no había televisión encendida ni luces bajas, solo nosotros en silencio y la necesidad de decir cosas que nunca antes habíamos dicho. No empezó con reproches, ni con preguntas de celos. Lo que dijo fue peor. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así? Y eso, esa maldita pregunta, me descolocó más que cualquier insulto. No era una acusación, era una autopsia. No respondí de inmediato. No sabía exactamente cuándo había empezado todo. No podía decirle un día concreto, ni un mes. Así que fui sincera. No lo sé. Creo que desde hace tiempo. No por Sergio, no por nadie. Solo, empecé a sentir que todo era automático. Que tú y yo solo compartíamos rutina. ¿Y por eso te acostaste con otro? ¿Y tú por qué lo hiciste? Me lanzó una mirada rápida, cargada de algo que no supe si era culpa o desprecio. Pero respondió. Porque me sentía invisible. Porque tú ya no me mirabas. Porque quise comprobar si aún era alguien deseable para otra persona. Pues yo también. Ahí es cuando se levantó, caminó por el salón con pasos cortos, se frotó la nuca, volvió a sentarse. Estaba masticando algo que no sabía cómo escupir. Me miró, esta vez sin rabia. ¿Te gustó? No pensé mentirle. Ya no servía de nada. Sí. ¿Y lo volverías a hacer? No lo sé. Se le contrajeron las mandíbulas. No estaba preparado para esa respuesta. Esperaba que dijera que fue un error, que me sentí mal, que nunca más. Pero yo no estaba ahí para darle consuelo. Si queríamos arreglar esto, tenía que ser desde la verdad, aunque doliera. Me lo devolvió con la misma moneda. Yo tampoco sé si lo volvería a hacer. Y entonces, sin pensarlo mucho, se soltó. Empezó a hablar de cómo llevaba sintiéndose desde hace meses, de cómo se notaba al margen de todo, de cómo la casa se le caía encima cada vez que yo llegaba tarde sin explicaciones, de cómo nuestros silencios ya no eran cómodos, sino pesados, cargados de cosas que ninguno quería decir. Me habló de lo difícil que era sentir que todo estaba bien por fuera pero podrido por dentro. Me habló de las cenas en las que hablábamos del trabajo sin decir nada que realmente importara. Me habló de las veces que intentó acercarse y yo le contesté con frases cortas o con miradas frías. No estoy justificando lo que hice, me dijo, solo quiero que sepas que no fue solo sexo.
Fue una reacción desesperada. Fue sentir que alguien me escuchaba, que se reía conmigo, que me tocaba sin que se lo pidiera. No sé qué me dolió más, si su sinceridad o el hecho de que yo entendía exactamente a qué se refería, porque me había pasado lo mismo. Estábamos sentados uno frente al otro, diciendo cosas que nunca habíamos tenido el valor de decir en años. Y fue entonces cuando pasó algo extraño. Sentí más cercanía con él en ese momento que en todo el último año. Porque ya no estábamos fingiendo, ya no éramos la pareja perfecta de las reuniones familiares, ya no teníamos que ocultar nada. Éramos dos personas rotas, enfrentándose de frente a todo lo que habían evitado durante demasiado tiempo. Le pregunté si todavía me quería. No contestó de inmediato. Se lo pensó, respiró hondo y dijo: No lo sé. A veces creo que sí. A veces siento que solo estoy aquí por costumbre. O porque me da miedo empezar de cero. ¿Y tú crees que yo sí lo tengo claro? No lo sé. ¿Lo tienes? No. Yo también tengo miedo. Pero no de empezar de cero. Tengo miedo de que no quede nada entre nosotros y sigamos aquí, atrapados por miedo al que dirán, al reparto del piso, a las fotos en las paredes. Nos quedamos en silencio, pero no era como los otros silencios. Este era uno honesto. Uno que decía que estábamos los dos al borde del abismo, mirando hacia abajo y sin saber si debíamos saltar o volver atrás. Fue entonces cuando Hugo me propuso una idea que no esperaba. Vámonos una semana fuera. Tú y yo. Sin móviles, sin trabajo, sin nadie. Si después de esa semana no sentimos nada, cada uno por su lado. Si sentimos algo, lo intentamos. Pero lo hacemos bien. Con terapia, con reglas, con todo sobre la mesa. ¿Y si en esa semana todo se vuelve más mierda de lo que ya es? Entonces al menos lo sabremos. Pero no quiero quedarme con la duda. No quiero terminar esta historia sin saber si realmente estaba muerta o solo dormida. Acepté. No por esperanza, sino por necesidad. Necesitaba saber si aún quedaba algo. No amor idealizado, no pasión de película. Algo real, aunque fuera pequeño. Algo que justificara 10 años juntos. Al día siguiente, empezamos a hacer las maletas. Sin hablarnos mucho, sin tocar el tema otra vez. Pero con una especie de pacto silencioso, vamos a comprobar si queda algo, y si no queda, al menos nos vamos con la certeza. No con una mentira. La idea del viaje no duró ni 2 días. El mismo jueves por la noche, mientras yo volvía del trabajo con la cabeza en otra parte y pensando en qué ropa metería en la maleta, me encontré con la puerta de casa cerrada con doble vuelta y las luces apagadas. No eran ni las 8. Llamé. Esperé. Nada. Probé otra vez. Tampoco. Saqué el móvil para llamarlo y al segundo tono me saltó el buzón de voz. Entré en el portal, subí al tercero, me quedé un rato delante de la puerta sin hacer nada, solo con la bolsa de la compra en la mano, y me di cuenta de que no tenía llaves. Él se las había llevado. Empecé a pensar en todas las opciones posibles. Quizá había salido a correr, o a comprar algo, o simplemente se había hartado y se había ido. Me senté en las escaleras con el móvil en la mano sin saber qué hacer. 10 minutos después recibí un mensaje. Estás fuera porque necesito que lo estés. Las cosas han cambiado. No decía nada más. Solo eso. Lo leí 3 veces. Me puse de pie y volví a llamarlo. De nuevo buzón de voz. Escribí otro mensaje. ¿Qué estás haciendo? No respondió. Bajé, cogí un taxi y me fui a casa de mi hermana, que vive en Burjasot. No le dije nada. Solo que habíamos tenido una discusión y que necesitaba un sitio para dormir.
Me ofreció el sofá, me dejó una manta y me dio espacio. Esa noche apenas dormí. A las 7 de la mañana fui directa al trabajo y a las 10 ya tenía un correo de mi jefe informándome de que Hugo había escrito una queja formal a la empresa. En el mensaje explicaba que había mantenido relaciones con un compañero del entorno laboral, describía lo ocurrido de forma detallada y exigía que se tomaran medidas para evitar conflictos de intereses. Lo firmaba con nombre y apellidos, acompañado de una captura de pantalla de una conversación entre Sergio y yo. No me lo podía creer. Revisé mi móvil y efectivamente, esa conversación existía, pero no tenía ningún contenido explícito. Solo hablábamos de quedar un viernes, intercambiábamos frases sin nombres ni fechas. Aún así, bastaba para levantar sospechas. Fui directa a hablar con el director. Me pidió que pasara y me explicó que no iba a tomar ninguna medida inmediata, pero que la situación era incómoda y requería una revisión interna. No quiso entrar en detalles. Fue frío, profesional, como si ya hubiera decidido que mi presencia era un problema. Salí del despacho con la cara caliente y las manos temblando. Busqué a Sergio, pero no estaba. Me enteré por otra compañera que se había cogido un par de días de vacaciones por asuntos personales. En ese momento entendí que Hugo no solo quería hablar o solucionar nada. Había cambiado de estrategia. Ya no se trataba de salvar el matrimonio. Quería hundirme. Al salir del trabajo fui a casa de nuevo. Esta vez me acompañó mi hermana. Cuando llegamos, Hugo estaba allí, con una bolsa de basura en la mano y una expresión de calma forzada. Me abrió la puerta sin decir una palabra y se apartó para dejarnos pasar. Mi hermana no dijo nada. Solo me miró como preguntándome si quería que se quedara o no. Le hice un gesto con la cabeza y se fue. Cerré la puerta y me quedé en el pasillo, mirando la bolsa que tenía en la mano. Tus cosas, dijo él, señalándola. Lo justo para una semana. El resto, cuando te lo puedas permitir. Me quedé quieta. No iba a suplicarle. Pero necesitaba entender qué estaba haciendo. ¿Vas a echarme así? Después de lo que hablamos el otro día. Sí. Porque lo que hablamos el otro día no sirvió de nada. Me levanté esta mañana y me di cuenta de que no quiero estar con alguien que no me respeta. ¿Y tú me respetaste a mí? No. Por eso mismo sé cómo se siente. No quiero vivirlo más. Quiero que te vayas. Y también quiero que entiendas que no voy a dejar que esto se quede solo en que los dos lo hicimos mal. No. Tú empezaste. Tú lo iniciaste. Y no voy a cargar con eso como si fuera una parte más de la culpa compartida. Eso no es verdad. Ah, no. Entonces dime con cuántos más estuviste. Con ninguno más. ¿Y por qué debería creerte? Porque te lo estoy diciendo de frente. No como tú, que tuviste que ser descubierto por casualidad. Tú me contaste lo tuyo para ganar una discusión, no por honestidad. La conversación se volvió un intercambio de reproches sin orden, como un partido sin árbitro. Cada frase buscaba dañar, no explicar. Él no quería entender nada, quería ganar. Me enseñó una carpeta que había preparado. En ella tenía impresiones de nuestras conversaciones, impresiones de las historias de Instagram de Sergio donde se nos veía juntos de fondo en un bar, registros de llamadas, hasta el ticket de una reserva de hotel. No sabía cómo había conseguido todo eso. Quizá había revisado mi correo, mi nube, mis movimientos con alguna aplicación de rastreo. Lo que estaba claro era que llevaba tiempo preparando esto. Me lo lanzó encima de la mesa. Con esto tengo más que suficiente para que, si vamos a juicio, no tengas derecho ni al perro. No vas a llevar esto tan lejos. No. Ya he hablado con un abogado. Estoy revisando cómo hacer la separación de bienes. Y por cierto,
El piso está a mi nombre. Así que si quieres pelear, peleamos. Me senté. Tenía la boca seca y las piernas rígidas. Él me miraba con los brazos cruzados, con una expresión de victoria que no reconocía. Nunca lo había visto así. Nunca. No tenía rabia, ni dolor. Tenía frialdad. Y me di cuenta de que esto ya no tenía vuelta atrás. ¿Qué más vas a hacer? ¿Vas a enviarle esto a mis padres? ¿A mis amigas? No. Ellos no. Pero sí a Clara. ¿Qué? Sí. Le voy a enseñar todo. Quiero ver qué cara pone cuando se entere de que su hermano se acostó con la mujer casada de un compañero de trabajo. A ver si le hace tanta gracia. Estás enfermo. Estoy cansado. Y harto de fingir que esto fue un error compartido. No fue compartido. Tú empezaste. Tú lo buscaste. Y ahora asume las consecuencias. No respondí. Sabía que no servía de nada. Me levanté, cogí la bolsa, abrí la puerta, salí y la cerré sin mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras, no lloré. No sentí pena. Sentí una mezcla de furia y vacío. Él había conseguido darme donde más dolía. No con gritos. Con cálculo. Con precisión. Con ese tipo de venganza que no se improvisa. Y lo peor de todo es que me había adelantado. Yo ni siquiera había considerado vengarme. Pero ahora, después de lo que había hecho, después de todo lo que había preparado, algo dentro de mí cambió. Y por primera vez, me planteé seriamente devolverle el golpe. Pasaron 5 días sin que volviéramos a hablar. Él no me escribió, yo no lo llamé, y aunque mi hermana insistía en que le pusiera un límite legal o buscara un abogado, yo no quería actuar por impulso. Me pasaba las noches repasando cada palabra de aquella última conversación, cada gesto, cada frase con la que había intentado humillarme, cada uno de sus movimientos fríos, premeditados, calculados. No me afectaba solo por el daño personal, sino por lo que representaba, la forma en que había decidido dejarme sin aire, sin espacio, sin herramientas para defenderme. No me había dejado solo, me había destruido con la calma de quien se cree superior. Pero no le respondí con lo mismo. No fui a su trabajo, no le mandé mensajes a sus amigos, no toqué a su familia. Me limité a esperar. No porque tuviera esperanza, sino porque sabía que aún quedaba una conversación pendiente. No sobre lo que hicimos, sino sobre lo que habíamos sido. La mañana del 6.º día me llamó desde un número oculto. No sabía si contestar, pero lo hice. ¿Estás ocupada? Depende. Quiero hablar contigo. Pero sin reproches. Solo hablar. Lo que no hicimos cuando tocaba. Acepté. Quedamos en un sitio público. Una cafetería cerca del Cabanyal, lejos de todo lo que nos pudiera resultar familiar. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Tenía ojeras, la barba más crecida que de costumbre, y esa mirada que ya no reconocía como mía. Me senté frente a él, pedí un café solo sin azúcar, y esperé a que hablara. No empezó con un saludo ni con una disculpa. Fue directo. He estado pensando que, si vamos a terminar esto, quiero hacerlo con algo de dignidad. No me interesa seguir arrastrando esta guerra. Entonces, ¿por qué lo hiciste así? Porque estaba enfadado. Y porque necesitaba sentir que tenía algo de control. ¿Y ahora qué quieres? Entender si lo que tuvimos valió la pena. Aunque fuera solo durante un tiempo. No contesté de inmediato. Me limité a mirarlo, a observar sus manos entrelazadas sobre la mesa. No estaba fingiendo tranquilidad. Estaba agotado. Como yo. Le respondí con sinceridad.
durante mucho tiempo, sí. Valió la pena. No sé si fueron 5 años, 7 o 9. Pero hubo momentos buenos. Muy buenos. El problema fue lo que vino después. La rutina, la distancia, el silencio. Todo eso que dejamos crecer sin decir nada. Yo también lo pienso. Pero sigo sin entender en qué momento pasamos de hablarnos cada noche hasta las tantas, a no contarnos ni lo que soñamos. Nos acomodamos. Y después empezamos a tolerar lo que antes no soportábamos. ¿Tú me amaste de verdad? Sí. Y no tengo ninguna duda de que tú a mí también. Asintió, bajó la mirada y luego volvió a levantarla. ¿Y tú crees que se puede volver a ese punto? Al punto en el que todavía nos buscábamos. No. Porque no somos las mismas personas. Y porque ahora hay cosas que no se pueden deshacer. Yo no puedo olvidar lo que tú hiciste, y tú no vas a olvidar lo que hice yo. ¿Te arrepientes? De haber dejado que todo se pudriera, sí. De haberme acostado con Sergio, no lo sé. Fue una decisión que tomé estando rota. No sé si era lo correcto, pero fue real. Y tú hiciste lo mismo. Sí. Lo hice. Pero tú fuiste más valiente al contarlo. No lo hice por valentía. Lo hice para hacerte daño. Y eso también está mal. Hicimos una pausa. El camarero nos preguntó si queríamos algo más, dijimos que no. Afuera pasaba gente, niños con uniformes del colegio, parejas con bolsas de supermercado, ancianos con bastones. Nadie prestaba atención a lo que ocurría dentro. Era como si estuviéramos fuera del tiempo. Hugo se acomodó en la silla, respiró hondo y dijo algo que no esperaba. He decidido no seguir adelante con el proceso legal. No quiero arrastrarte por eso. Pero quiero que firmemos el divorcio sin abogados, sin guerras. Con papeles simples, lo justo. Tú te quedas con lo tuyo, yo con lo mío, y buscamos que esto acabe de la forma menos dolorosa posible. ¿Y Clara? Ya le enseñé todo. Ya lo sabe. Me bloqueó. Supongo que no quiere saber nada ni de ti ni de mí. ¿Y Sergio? Ni idea. Ni me interesa. Entonces es eso. Ya está. Sí. Ya está. Bebí el último sorbo de café. Lo sentí frío. No dijimos nada durante casi 2 minutos. Luego él sacó unos papeles de su mochila, me los dejó sobre la mesa. Estos son los acuerdos. Puedes leerlos con calma. No hay trampa. Solo necesito que los firmes y podamos cerrar esto. Lo haré. Pero no hoy. Cuando quieras. Solo avísame. ¿Vas a quedarte en el piso? Un par de meses más. Luego me mudaré. Me viene bien para el trabajo estar cerca. Pero quiero irme de Valencia. Empezar en otro sitio. Yo también lo he pensado. Quizás sea lo mejor. Empezar con otra gente. Con otras rutinas. Sin cargar con esto. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Él pagó la cuenta. No me ofrecía hacerlo. No había razones para esos gestos ya. Salimos del local. El sol daba fuerte y aún era temprano. Me dijo que iba caminando hasta el metro. Le dije que yo también. ¿Quieres que nos despidamos? Sí. Nos dimos la mano. Fue raro. Tantos años compartiendo cama y ahora no éramos capaces de abrazarnos. Pero estaba bien. Era una forma sincera de cerrar. Me miró a los ojos por última vez. Gracias por hablar. Gracias por no hacer más daño. Te deseo suerte. Y yo a ti.
Cada uno caminó en una dirección distinta. No miramos atrás. No hubo nostalgia ni lágrimas. Solo una aceptación clara de lo que quedaba después del desastre. Y por primera vez en semanas, sentí que todo lo que vino antes ya no importaba tanto como lo que haría con lo que venía ahora. Después de aquella conversación, la vida no se arregló ni se rompió de golpe, simplemente siguió. No hubo epifanías ni sensaciones de alivio, solo una serie de gestos cotidianos con los que fui reorganizando todo lo que había quedado fuera de lugar. Me instalé en un pequeño piso en Benimaclet, de esos amueblados con lo básico, con cocina estrecha y balcón con vistas a ningún sitio, pero con la suficiente distancia del centro como para sentir que era otro entorno. Me levantaba temprano, iba al trabajo, volvía, cenaba sola, y me dormía con el portátil encima o el móvil en la mano. No había mucho que pensar, solo cosas que hacer. Durante semanas no volví a saber nada de Hugo. Tampoco busqué información. Mis amigas más cercanas sabían lo justo, no conté todos los detalles, me limité a resumirlo como un divorcio por desgaste, una frase neutra, sin contenido, que evitaba tener que explicar lo que realmente había pasado. En realidad, nadie quiere saberlo todo. Les basta con una versión que no incomode. Firmamos los papeles a los 22 días de aquella charla en la cafetería. Fue en una gestoría del centro. Entramos, saludamos, firmamos, y salimos. No hablamos durante el proceso. Solo compartimos el bolígrafo y asentimos cuando nos preguntaban si estábamos de acuerdo con las condiciones. Yo renuncié al coche, él se quedó con el piso hasta que pudiera venderlo. No pedí compensación, ni él tampoco. No había hijos, así que no había nada más que repartir. Al salir, nos dimos la mano por última vez. No dijimos buena suerte ni cuídate. Solo nos dimos la mano, como dos personas que entienden que ya no tienen nada que decirse. Durante un tiempo tuve la costumbre de revisar mis fotos antiguas, los correos que nos enviábamos al principio, las reservas de viajes, los cumpleaños, los correos absurdos con capturas de pantalla de cosas sin importancia. Borré casi todo en una noche. No por impulso, sino por necesidad. No quería recuerdos a medias. Quería espacio. Y ese espacio lo fui llenando poco a poco con cosas nuevas. Empecé a salir con gente del trabajo, sin intenciones románticas, solo por estar con otras personas. Me apunté a un curso de contabilidad avanzada los miércoles por la tarde, hice limpieza de redes sociales y bloqueé a varios contactos comunes con Hugo. Fue un proceso lento y sin grandes cambios externos, pero dentro de mí algo se había reordenado. A Sergio no volví a verlo. Él tampoco intentó buscarme. Clara no me habló más, lo cual era lógico. No esperaba perdones ni segundas oportunidades. No tenía nada que ofrecerles. A mi familia les costó un poco aceptar la versión oficial, pero no insistieron. Mi madre me preguntó un día si había otro hombre, le dije que no y era verdad. No lo había. Había un error, una decisión impulsiva que aceleró lo que ya estaba roto, pero no había una tercera persona que quisiera ocupar un lugar permanente en mi vida. Nunca lo hubo. Empecé a notar que ya no pensaba en Hugo cada vez que me despertaba ni al cerrar la puerta del piso. Dejó de estar presente en mi rutina. Su cara ya no aparecía cada vez que veía una serie que antes veíamos juntos, ni cuando cocinaba ciertos platos, ni cuando escuchaba a parejas discutir en la calle. Simplemente, se fue desvaneciendo. No porque lo quisiera borrar, sino porque dejó de tener peso. Fue una parte de mi vida, una parte larga, intensa, llena de momentos, pero una parte que terminó. Y eso lo entendí con más claridad el día que lo vi por casualidad en la estación del norte. Estaba con otra mujer. No joven, no espectacular, simplemente otra mujer. Estaban hablando, él reía, ella le tocaba el brazo mientras hablaba. No me vieron.
No sentí rabia. No sentí celos. Solo curiosidad. Me di cuenta de que no me importaba en qué momento había rehecho su vida, si estaba enamorado o si solo estaba distraído. Lo importante era que ya no tenía que preguntármelo. Esa misma noche cené con una compañera de trabajo que se había divorciado años atrás. Me preguntó cómo me sentía ahora que había pasado todo. No le mentí. Me siento distinta. No mejor. No peor. Solo distinta. ¿Y te arrepientes? No. Pero tampoco lo volvería a hacer igual. ¿Cambiarías algo? Sí. Habría hablado antes. Habría dicho lo que pensaba cuando aún estábamos a tiempo. Pero supongo que es algo que uno aprende cuando ya es tarde. Me quedé pensando en esa respuesta al volver a casa. Hablar antes. Quizá esa era la raíz del problema. No fue el sexo, no fue la rutina, no fue el aburrimiento. Fue el silencio. Fue aguantar sin decir lo que molestaba, sin decir lo que se echaba de menos, sin decir lo que estaba cambiando. Fue fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Fue sonreír en cenas familiares cuando por dentro todo se caía. Fue no preguntar, no insistir, no escuchar con intención real. Si algo me dejó todo esto fue la certeza de que una relación no muere de un día para otro, se desgasta en los detalles, en lo que se calla, en lo que se asume sin preguntar. No volví a buscar pareja. No por miedo, sino porque quería vivir un tiempo sola, sin depender de nadie. Me acostumbré a dormir sola, a tomar decisiones sin consultarlas, a organizar mi día sin tener que encajar con otro horario. Y eso, que al principio dolía, se volvió cómodo. Descubrí que no estaba mal estar sola. Estaba mal estar con alguien sin sentido. Hoy, casi un mes después de todo, puedo decir que estoy tranquila. No feliz, no entusiasmada, pero tranquila. Ya no cargo con culpa, ni con deseos de revancha, ni con miedo. Solo sigo. No me interesa reconstruir lo que fui, me interesa construir algo nuevo, aunque no sepa qué es todavía. A veces me despierto con la sensación de que toda esta historia fue otra vida. Pero luego me miro en el espejo y recuerdo que no, que fui yo, que lo viví, que tomé esas decisiones, que las aguanté, y que ahora estoy aquí, de pie, entera, aunque todo haya cambiado. Y eso, al menos para mí, ya es suficiente.